Las cosas como son. Con los periodistas Enoc Santoyo Cid, Arturo López Juan y Víctor Alarcón Requejo. Información, análisis, comentarios, críticas. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en su programa Las cosas como son. Hoy es martes 22 de mayo de 2018 y estamos transmitiendo por su plataforma digital favorita En La Mira TV. ¿Pasan cosas o no pasan cosas en México? ¿Pasan cosas o no pasan cosas en Ensenada? ¿Percepción o realidad? Víctor Alarcón Requejo me acompaña en el estudio. Víctor, buenas noches. ¿Qué tal, don Arturo López Juan? Buenas noches. No se vaya, regresamos. Estamos en Las cosas como son. Como son, con los periodistas Ya estamos de regreso aquí en su programa Las cosas como son o no son. Víctor. ¿Qué tal, don Arturo? Buenas tardes. Pues hoy el tema, bueno, son varios temas que tienen que ver con la realidad o con la percepción, con uno o con otro. O bien, como decía usted al principio, con lo que nos dicen las autoridades que está sucediendo y con lo que perciben los ciudadanos que está pasando. Había pedido, no sé si hablamos primero del tema, del mensaje que da hoy el presidente Enrique Peña Nieto respecto de los avances que tiene el país y que en la voz del presidente no se advierten. Pero yo le decía al principio, si quieren lo dejamos para más al rato, yo le decía al principio que hay cosas que están pasando, es más, hoy vemos en el Valle de Guadalupe a una zona próspera, pujante, comercializando el 90% de los vinos de mesa del país, y todavía hay quien pregunta si el Valle de Guadalupe está en Ensenada. Preguntan de afuera, de otros lugares, de fuera de Baja California, incluso gente de Tijuana o de Mexicali. Suponen que el Valle de Guadalupe está en Tijuana, porque la mayoría de las turistas que llegan de fuera, obviamente turistas llegan de fuera, eso es una redundancia, son promovidos en Tijuana. Bueno, el aeropuerto está en Tijuana. Claro. O sea, una de las principales vías de acceso de los más lejanos, pues es Tijuana. Y resulta que los ensenadenses, don Arturo, adoptamos San Antonio de las Minas hace 15 años, 20 años, para ir a desayunar a San Antonio de las Minas. Era el lugar donde íbamos de paseo los fines de semana para desayunar. Pero viene alguien de fuera y adopta el Valle de Guadalupe hasta para bodas, hasta para paseos, viajes, etc. Y hoy el Valle de Guadalupe, ya eso concluyó, el Valle de Guadalupe es una zona pujante, muy exitosa, pero no lo vimos llegar. No vimos cuando estaba sucediendo. Hoy está sucediendo en Ensenada, y lo hablábamos también hace un rato, el lanzamiento de una propuesta culinaria impresionante que se da en el centro histórico de Ensenada, en las calles Obregón, Sexta, Séptima, Octava, Novena,
la 20 de noviembre, esa área, incluso cerca del centro turístico, de la calle Primera, Segunda Ruiz, Ryerson, cantidad impresionante de lugares con una propuesta gastronómica, como nos decía hace rato Roberto Burgos, que va de menos a más. Llega uno, no le parece tan bien el lugar, entra, está mucho mejor, le sirven la comida fabulosa, a la hora de la cuenta queda fascinado por muy buenos precios. Pero está pasando aquí en Punta Banda, está este lugar de la Merced, está pasando en las colonias populares. Lo que quiero concluir es que cuando las cosas están sucediendo no las vemos cuando concluyen. Bueno, yo me voy a poner... Hablo nada más de la parte de la transformación de una ciudad en alguno de sus sectores. Déjame concluir rápido. Sí. Las industrias que vinieron de paneles solares, por ejemplo, tenemos una empresa que hace paneles solares, es de las más importantes del país y aquí la tenemos, poca gente lo sabe. Hace 10 años llegó la primera planta de almacenamiento de gas natural. En 10 años no hemos tenido, digamos, mucha interacción con la empresa. Hace 15 años nació el primer portal web de noticias en Ensenada con Ensenada.net. Hoy es uno de los más importantes de Ensenada. Hace 15 años nació el portal de AFN de noticias también en Tijuana. Hoy están haciendo un concepto de televisión digital en la Mira TV. Es decir, pasan cosas y no las vemos porque no interactuamos con ellas. Construimos en Ensenada el puerto artificial más grande del mundo y no nos dimos cuenta. Los caissons que se construían, los cajones que se hacían en la parte del Boulevard Costera, que era China Harbor, era una de las empresas chinas más importantes del mundo de construcción. Poca difusión y los ciudadanos suponen, que hace rato platicaba con un chofer Uber de eso, los ciudadanos suponen que las cosas suceden en automático. Que a la hora que hay un accidente en automático llega una patrulla de tránsito y una ambulancia y va a un hospital y lo curan y regresa a su casa. ¿Creen que las cosas son en automático? No. Hay una evolución, hay una transformación de la ciudad en su sector industrial, en su sector gastronómico, en su vida científica, estudiantil, en fin. No percibimos nuestra ciudad, no la sentimos, no la vemos crecer y evolucionar a nuestra ciudad. Sí, porque yo creo que hay una cierta alejamiento de esa realidad general, digamos, comunitaria, común, porque estamos muy preocupados en resolver nuestras propias realidades. Entonces, bueno, el maestro está preocupado por preparar sus clases, por dar sus clases, por calificar los exámenes, ¿verdad? Y eventualmente atender a su familia y todo lo demás, y eventualmente, pues no estamos como que muy atentos a esa evolución. De repente, bueno, levantamos la vista y nos damos cuenta que todo esto está pasando. Pero esa es una visión desde las personas. A lo que voy... Un paréntesis. Y desde las familias. Sí, mire, claro. Usted no es presumido, pero yo sí lo voy a presumir. Usted hace 30 años trabajaba en un periódico haciendo noticias, escribiendo, editando, dirigiendo, etc. Hoy 2 de sus hijas están fuera del estado o fuera del país, haciendo trabajos que hace 30 años no nos lo imaginábamos. De calidad, de clase mundial, por cierto, ya ustedes si quieren los describe, pero esos son fenómenos que los ciudadanos no los vemos llegar, nos parecen hasta con cierta naturalidad. Yo que vengo de la misma generación que usted, a mí sí me sorprende, positivamente por supuesto, me admira, expreso mi reconocimiento por esta transformación que hay en la vida de las personas, en el tipo de vida de las personas que no lo vemos llegar. Sí, bueno, decía eso justamente, que estamos muy involucrados, muy ocupados en ver nuestras propias realidades, en resolver nuestras propias realidades, nuestros propios problemas, en tratar de superarnos, de crecer y todo lo demás. Pero después hay la percepción, no la percepción, el discurso o esa percepción que nos quiere sembrar la gente que está en el gobierno, de que todo está bien, de lo que está mal, de lo que está mal no está mal, ¿no? Aunque suene
medio gracioso, que no está mal lo que está mal. Es que tratamos de matizar la cantidad de pobres que tenemos en el país. Tratamos de minimizar la violencia que tenemos en el país, en las ciudades, en los estados. Los gobiernos tratan de hacer ver más pequeño el problema de infraestructura. El tema inclusive de aquellas cosas que el propio gobierno no tiene la culpa, a veces ni de aquellas que no es responsable, pero ya como por inercia siempre tratan de hacer que las cosas parezcan bien. Eso es por un lado. Pero del otro, habemos personas, una gran mayoría de las personas, que no reconocemos aquello que sí está bien, porque es obvio, cada gobierno le aporta algo al desarrollo, hace algo que está bien, o sea, no todo lo que hacen está mal, como en cualquier situación, como cualquier persona, como cualquier profesional, pues de muchas cosas que hacen, algunas te salen mal, ¿verdad? Muchos gobernantes son honestos, muchos no lo son, muchos son corruptos, muchos, pues es gente honesta que trata de manera sincera, tratar de aportar lo mejor de sí. Pero hace falta esa parte objetiva de ver de manera cuantitativa, cualitativa, ¿verdad? Aquellas cosas que están bien y aportarles. Y también reconocer aquellas que están mal para tratar de proponer soluciones. El problema es que estamos muy dispersos y a final de cuentas, creo que aquí se trata de liderazgos, de alguien que eventualmente pueda motivar ese cambio, ¿verdad?, en las percepciones de las personas, pero sin mentiras, sin tratar ni de minimizar, ¿verdad?, ni de magnificar las cosas. Vamos a un corte, regresamos. Estamos aquí en su programa Las Cosas Como Son. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. Ya estamos de regreso aquí en su programa Las Cosas Como Son. Víctor. Bueno, un saludo, gracias a Denise Arvide que nos están siguiendo en su en su teléfono, en su computadora, no sé dónde estén viéndolo. Gracias, Denise, te agradecemos mucho. A Lupe Romero, a César Ricardo Delgadillo, a Jesús García, a Paul Eduardo Barrera Villavicencio. ¿Y sabe quién también? Además de mis amigos de Sinaloa, de la secundaria, que ya sabe que son adictos al programa. Hay otro grupo que también nos está siguiendo, que se llama el Grupo del Barrio de la Cerdán, de cuando yo tenía 5, 6, 8, 10, hasta 19 años de edad. Ese fue mi barrio. Y hace rato teníamos precisamente una deliberación sobre este tema. Les mando un cordial saludo a todos ellos, porque
A propósito del video del presidente Enrique Peña Nieto, donde el presidente habla de lo que sí ha cambiado en la economía, en la inflación, en el crecimiento, en los datos duros que sí han cambiado y que han mejorado y que ubican a México en posiciones, por ejemplo, hablaba él de turismo, de número de visitantes. México pasó del 16 o del 12 lugar mundial al 6º. Y también hay otro hecho cierto, que es que nuestros principales ingresos de divisas extranjeras dejó de serlo desde hace mucho el petróleo y lo pasó a ocupar las remesas de los migrantes. Sí, el petróleo hoy es el 15% del ingreso del país. Y esos son los recursos naturales. Cuando viene a ser las remesas de los migrantes, bueno, desplaza lo del petróleo, pero luego vino a ser lo del turismo. Los ingresos por turismo llegaron a constituir los número uno de las remesas, de los ingresos, perdón, de divisas. Pero hoy día es la producción agropecuaria. Hoy es la producción. Exportamos más de lo que importamos de alimentos. Eso significa que hay sectores del país que están trabajando. No es nuestra providencia que nos dio el petróleo, no, es el esfuerzo de las personas que están trabajando. Creo que hay otro tema ahí, Víctor, pero, que es muy importante. Para dar algunos números. A ver. No, digo, nomás pongo esos ejemplos. No, mire, es que hay otra situación ahí en este tema de las percepciones y de las realidades. Por un lado, sabemos que las cifras las podemos manejar de la manera que queramos, ¿no? Reconociendo estas realidades. O sea, a mí me queda claro que el país no está estancado, que está caminando, no está caminando a la velocidad que quisiéramos. Pero lo que sí es un grave problema es que no está evolucionando a la misma velocidad para todos. O sea, mientras que a uno les va muy bien, es un hecho. ¿verdad? ¿Cómo va una persona que está en pobreza extrema o que no puede mandar a su hijo a la escuela o que no puede comer 3 veces al día, reconocer que están las cosas avanzando? Si él se está quedando rezagado, ¿verdad? ¿Cómo va a reconocer a alguien, ¿verdad? Que hay carreteras, que hay agua potable, que hay internet, si vive rezagado en la sierra, teniendo que sembrar amapola porque no hay otra manera de subsistir? ¿Sabe cómo lo podría yo sintetizar? Es, no nos suben al mismo barco de los sueños de ellos o de los que están dirigiendo la economía del país. No estamos todos en el mismo barco. No estamos comprendiendo todos a dónde va ese barco. Voy a ponerle un ejemplo. O que la gasolina la aumentó Peña Nieto y que en Venezuela la gasolina casi se la regala y que por eso Venezuela está perfecto. Es una barbaridad. No. La gasolina aumentó cuando se liberó el precio para que participaran otros competidores contra Pemex o con Pemex, de la misma manera que se liberaron las telecomunicaciones para que vinieran otros competidores contra Telmex o con Telmex. Llegó AT&T, llegaron todas las demás e inmediatamente bajaron a precios de risa, cosa que me dio mucho coraje. ¿Por qué nos tenía los precios que nos tenía Telmex antes? Y cuando tiene la competencia nos da gratis incluso las llamadas de larga distancia, y antes pagábamos 5 pesos minuto por hablar a Maniadero. O sea, por hablar a una localidad vecina. Me dio muchísimo coraje, debo confesarlo. Pero son las gracias de la competencia. Llegaron los competidores, trajeron rápido el internet, viaja por cable, rápido trajeron el producto y las cosas cambiaron. ¿Por qué no ha pasado con los combustibles? Que es el mismo caso, nada más que el combustible no viaja tan rápido. Para eso hay que tener almacenamiento, para eso tiene que venir Chevron, BP, etcétera, Exxon, etcétera. Todas las compañías petroleras del mundo, las árabes, las americanas, las rusas, a competir con Pemex. Y entonces Pemex dará los precios que da en Houston, Texas, donde Pemex tiene una expendedora de gasolina y da los mismos precios que se venden en Houston, mucho más baratos que los que vende en México. Bueno. Y la gente dijera, ¿y por qué no nos lo vende ese precio? Porque no hay competencia. Pero, don Arturo,
A lo que me refiero es a la simplicidad de los argumentos que la gente compra a la primera. Y eso genera percepción. La situación, bueno, en el caso de la gasolina, que es en todo lo demás yo estoy 100% de acuerdo. El caso de la gasolina tiene un componente muy importante. La gasolina no subió solamente por los precios internacionales, en tanto que la gasolina sube y baja. Con relación a los precios internacionales, a mí me parece perfecto. El problema es que además el gobierno le puso un IEPS demasiado alto a la gasolina. Incrementó el IEPS. ¿Por qué puede dar gasolina más barata en Texas? Porque allá no puede cobrar IEPS. En México sí. Entonces, y en México, en vez de ser eficiente el aparato de producción, pues para compensar el ingreso petrolero que ya no tiene, entonces le metió el impuesto. Pero es un monopolio. Pemex es un monopolio y Bueno, puede dar al precio que le dé su gana. pues sí. Porque es un monopolio. Claro, pero eso limita justamente lo que decíamos hace rato. Es bueno para unos, es malo para otros. No sé, hay quienes incluso justifican el impuesto. Yo estoy hablando de un hecho. Yo no sé, para unos podrá ser bueno, para otros podrá ser malo, desde la perspectiva de que se beneficia a quienes más dinero tienen porque tienen un auto. Bueno, lo que pasa es que no solamente los autos son para transportar personas y para que alguien vaya en su carro, en su coche, en su automóvil, a donde quiera ir, ¿verdad? Una persona en un lugar donde caben 5, pero también se utiliza pues para llevar mercancías, para mover máquinas, para hacer una serie de cosas. Entonces creo que ahí son cuestiones que el gobierno no ha explicado suficientemente. Correcto, y eso correcto. es parte de las malas correcto. percepciones. Sí, exacto, percepción distorsionada. Mire, por ejemplo, tenemos 10, 15 años recibiendo correos electrónicos y ahora a través de WhatsApp y de Facebook y Messenger y Twitter y etcétera, verdaderos bombazos contra instituciones, contra policías corruptos, contra políticos corruptos, contra la infuncionalidad o disfuncionalidad de los diputados, de los senadores. Decir funcionario o político en México es decir ladrón, ¿no? La gente se queda con esa idea. Obviamente no. Obviamente hay en el gobierno personas tan honestas como usted o tan corruptas como otros periodistas o como otros mecánicos o ingenieros o arquitectos. No es una constante del político, a eso me refiero, pero la gente la compra, la gente se la cree. Y entonces... Y los políticos le ayudan mucho diciendo muchas mentiras, acusándose unos a otros, ¿no? Desde los partidos políticos. Porque no nos suben al barco de la esperanza, que es lo que ha estado haciendo López Obrador. Mire, por ejemplo, ¿qué hizo y dijo López Obrador en el debate de Tijuana? Oye, ¿cómo le vamos a hacer con Trump? Quitando la corrupción. ¿Cómo vamos a comercializar con el mundo? Quitando la corrupción. ¿Cómo vamos a hacerlo? Quitando la corrupción. No había una sola respuesta concreta a cada uno de los temas que se planteaban y todo era el discurso corrupción, por una razón muy simple. Corrupción es un tema que está metido en el ADN de los mexicanos, de que todos nuestros problemas del mundo, incluyendo las lluvias y ciclones y lo que sea, se debe a corrupción. López Obrador está en lo suyo, él está en campaña, él está consiguiendo votos, simpatías, y es correcto, pero los ciudadanos debemos de ser un poco más críticos, y no me refiero ya al tema de la campaña ni a lo electoral, sino debemos de ser más críticos, y por eso decía al principio, con lo que está pasando y no nos damos cuenta que está sucediendo. Irónicamente, el monstruo que el mismo gobierno ha dejado crecer es el que se está volviendo en contra, porque si la gente ahorita estuviera en una situación mejor, de mayor estabilidad económica, educativa y todo lo demás, primero hubiera más elementos de comprensión de las cosas y segundo tuviéramos más elementos de tranquilidad pues para poder eventualmente dilucidar las cosas de una manera más objetivamente. Vamos a un corte, regresamos, estamos aquí en Las Cosas Como Son por En la Mira TV. No se vayan. Para todos los que saben lo que es bueno, yo les recomiendo solamente lo mejor. Todos los lunes tenemos el programa de la buena salud. Con la hora sana de la semana que le dará a conocer todos los protagonistas que desde 1980 trabajan en beneficio de su salud. La hora de la buena salud en punto de las 6 de la tarde, aquí en este su canal de televisión digital, en La Mira TV Ensenada.
Lunes, miércoles y viernes, 7 de la tarde, los esperamos en La Mira TV por su sección Abogadesco, donde resolveremos todas sus dudas jurídicas. Ya estamos de regreso aquí en su programa Las Cosas Como Son por la plataforma digital de Ensenada. Estamos platicando de manera muy interesante con Víctor Alarcón Requejo. Víctor. Oiga, pues bueno, el multicitado video ya lo tiene Roberto. A ver, Burgos, sorpréndenos. Ahí está el presidente Peña Nieto. Sepamos reconocer el avance y el logro y contrastarlo con el México que éramos cuando se creó el Instituto Politécnico Nacional y hace poco más de 40 o 50 décadas. Pues eso era, ¿no? Mire, ¿sabe qué es lo que, ya para concluir rápidamente, sabe qué está provocando todo eso? Sin dejar de reconocer que la pobreza es el enorme desafío que presentan todas las economías del mundo, vamos a hacer una excepción de los Países Bajos, de algunos países europeos, Alemania, Suiza, Suecia, etcétera, que lo dudo, pero también deben de tener sus sectores, pero el gran reto, el enorme reto del mundo es primero el hambre, luego la salud, las plagas, ¿no?, que hay, las enfermedades durísimas, la falta de alimentos, la pobreza en suma, la pobreza en el mundo. México tiene un país privilegiado con respecto a muchos países del mundo, muchos. Somos éramos la 13ª economía, somos como la 8ª economía o la 12ª economía del mundo. Tenemos una producción fantástica en todas las áreas, pero efectivamente, aquí el tema, y yo no coincido con la palabra esa de distribución de la riqueza, no se trata de ir a quitarle a alguien y dárselo a otro, no, sino las oportunidades para la riqueza. Pues hay un programa que se llama Oportunidades, de hecho, que vienen con lo que ya hemos hablado muchas veces: salud, educación, bienestar general, desarrollo humano, bien, muchas vertientes. Pero el gran problema de la pobreza a la que usted hacía referencia, tienen el dilema en el mundo, una vez que ya se agotaron las ideologías estas de la izquierda, la derecha, el socialismo contra el capitalismo, el otro. El gran dilema del mundo es ahorita, y lo veía en algunos analistas que hacían ayer alusión a esto: o nos vamos a un comercio global o nos encerramos en un comercio, en una vida nacional, en un comercio nacional. Nos encerramos en lo nuestro o nos abrimos a lo que hay al mundo. Esta es una decisión, de ahí ya escapa a mis capacidades, esta es una decisión de visionarios, más allá de los expertos en materia económica, sino de visionarios que sepan entender la transformación del mundo, que sepamos aprovechar la enorme potencialidad que tenemos, sí, de recursos naturales, pero también de posibilidades de recursos humanos, ¿no? Creo que sí hay mucho que los gobiernos tienen que hacer. Hay estados en el país que han crecido a un ritmo muchísimo más grande. Por ejemplo, está Querétaro, un estado industrializado, tiene sus islas de pobreza, pero no, por ejemplo, en el nivel que tiene Oaxaca o Chiapas, ¿no? A pesar de que en este sexenio estos estados tienen un tratamiento especial en términos económicos, ¿no? Está Nuevo León, está Aguascalientes, hay varios estados del país que han podido Chihuahua, salir Sonora, adelante, Sinaloa, ¿no? Baja California. Nosotros, sí, el problema es la depauperización. El crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Claro. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros como estado somos un estado que le aporta mucho al país. El problema es que el desarrollo no llega, ¿verdad? Tijuana tiene una dinámica muy particular, pero también tiene un crecimiento más parejo. Mexicali, pues, tiene su propia dinámica, un poco ligada al campo y demás, ¿verdad? Pero Ensenada es la ciudad del estado, o una de las ciudades del estado que padece mayor rezago y que ha caído en una depauperización de su sociedad.
a pesar de que hay más turismo, que ahorita estamos viendo más o menos la luz al final del túnel con estas inversiones en hotelería, con el desarrollo en el Valle de Guadalupe, con todo eso que está viniendo, con la industria que aporta a la ciudad, al municipio, porque el que llegue en grandes mercados pues, son extractores de dinero, Sí. llegan, venden y se llevan el dinero, es como un circo o un espectáculo donde el artista se lleva el 50% de las... Sí. Pero necesitamos políticas públicas que le den valor agregado Exacto. a lo que hacemos. Tenemos una muy buena agricultura, sí, pero no tenemos empacadoras, no tenemos procesadoras, que tenemos una de las mejores pescas del país, sí, pero no tenemos la manera de darle valor agregado. Si un abulón vale, no sé, $100 el kilo, por decir algo, pues procesado pudiera costar 200. Digo, el abulón no es el mejor ejemplo porque afortunadamente Sí, es uno de es en los, lata, de los sí. casos de éxito, ¿verdad? Pero otras especies, ¿no? Sí, sí. Tenemos especies desperdiciadas. El otro día platicábamos de la sardina. Bueno, pues Pero fíjese, un ejemplo rápido, una pausa. Es exactamente el ejemplo de cómo hemos cambiado. Hace 20 años teníamos a la primera flota atunera del mundo en Ensenada, como base de Ensenada. La flota se movió, producto del embargo, se fue... producto del crecimiento en el consumo nacional de atún, se fue a sí, puertos primero del centro embargo, del porque país. pues, Sí, no claro. había que vender hacia adentro. Pero hoy día tenemos una riqueza pesquera de un dinamismo distinto del de hace 30 años. Tenemos acuacultura, tenemos ranchos de engorda de atún de alta demanda en el mercado mundial y un desarrollo tecnológico en la pesca muy diferente de Que lo que había necesitamos hace 20 años. potenciar, ¿no? Y que lleguen más ¿Sabe qué personas creo yo? y que se conviertan en mejores calles, en mejores vialidades, Claro. en carreteras, en agua potable, ¿no? En bienestar familiar, en seguridad pública. Sí, lo que creo, y con eso concluyo, es que nos ha faltado, y creo que esa es la solución que puede tener el país, el mundo, México, Ensenada, etcétera, es liderazgo. Un líder que materialice los anhelos y los deseos de la gente, que haga que la solidaridad, que la colaboración, que el sentimiento el sentido de pertenencia de las comunidades se traduzca en desarrollo, como usted dice, no en crecimiento. Así es. Bien, pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Un saludo a quienes nos están viendo. Yo perdí la señal, así que pues no puedo saber quiénes están. Pero un saludo, muy agradecidos por su atención. Víctor, Buenas noches. buenas noches. Nos escuchamos y nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche. Aquí en Las Cosas Como Son.